Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 de la tarde, estamos nuevamente en contacto desde el informativo de las 12:30 del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Hoy vamos con un tema que tiene que ver con la crisis total del sistema de salud de la ciudad de Bogotá, a propósito de que sigue creciendo el número de personas contagiadas de COVID-19 en la ciudad de Bogotá, pero lo que es peor, la gente en Bogotá se está muriendo por falta de atención médica. Hubo un intenso debate en los últimos días en el Consejo de la Ciudad de Bogotá y por eso hemos invitado a la concejal de la Colombia Humana Unión Patriótica, Ana Teresa Bernal, para que nos acompañe en la tarde, mediodía de hoy. Ana Teresa, muy buenas tardes. Hola, Holman, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo has estado? Te pregunto yo, ¿sigues el recorrido por el país o ya estás en Bogotá? Pues seguimos, Ana Teresa, seguimos recorriendo el país, lo que hemos llamado un poco la campaña admirable, digamos, la campaña admirable para recobrar la dignidad y la memoria en el país. Gracias, Ana Teresa, por estar con nosotros para el programa de hoy. También nos acompaña Jaime Urrego, quien fuera subsecretario de Salud de la Bogotá Humana, en la capital de la República. Jaime, muy buenas tardes y gracias por estar en contacto con nosotros. Muy buenas tardes, Holman, muy buenas tardes, Ana Teresa, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Jaime, gracias, Ana Teresa. Y entremos en materia. Yo creo que vale la pena recordar el informe más reciente de la Personería de la ciudad de Bogotá, personería que vela por los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de Bogotá, donde con bastante detalle alertó lo que ya veníamos diciendo y lo que ya cuerpos médicos científicos de la ciudad de Bogotá venían advirtiendo: el colapso de la ciudad de Bogotá, de UCIs, de falta de UCIs, porque simplemente en lo que va del año no se tomaron las medidas que los cuerpos científicos, los cuerpos médicos habían sugerido desde febrero, marzo del año pasado. Veamos el informe de la Personería de Bogotá. Bueno, ahí están, estamos escuchando, estamos viendo las cifras de la Personería de Bogotá. Vamos directamente con Ana Teresa Bernal
para que nos informe, nos diga, Ana Teresa, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que usted llegó como concejal de la ciudad de Bogotá estos días de debate intenso, de control político a la situación del COVID-19 en la ciudad de Bogotá? Bueno, Holman, nosotras como bancada habíamos solicitado desde el año pasado un debate de control político sobre la manera como se ha estado llevando por parte de la administración distrital la política de salud en la ciudad y principalmente o únicamente, digamos, destinada a clarificar la situación del COVID en la ciudad. Y lo que encontramos realmente es que se ha desatado una crisis que cada día está peor. Hay una contradicción enorme en las cifras. Por eso nosotros solicitamos de manera urgente que haya un reporte en tiempo real de las camas de cuidados intensivos que se están necesitando cada día en la ciudad, porque entraron en un choque, una contradicción los organismos de control, en este caso la personería y los datos oficiales de la administración distrital. Pero eso nos lleva a un debate mucho más amplio, no solamente un debate sobre las cifras de las camas de cuidados intensivos, sino cuál es la política de salud en la ciudad. Y ahí es donde creemos que es necesario resumir en unos puntos muy importantes. El primero, consideramos que no ha habido un control total de la situación por parte de la Secretaría de Salud. Muchas de las decisiones las toman las EPS. Las EPS no están haciendo el rastreo y el seguimiento que se necesita para poder contener el virus. Y en ese sentido, el llamado urgente es que se tome el control de todas las medidas de prevención, de seguimiento, de rastreo del virus para que podamos realmente contenerlo, porque en este momento no hay vacunas en el país. Entonces, si no hay vacunas, no hay medicamentos que curen el virus. Hay medicamentos que ayudan a mitigar la situación de los pacientes, etcétera, pero no hay nada que lo cure. Por lo tanto, todo el proceso tiene que estar ligado a la prevención, al seguimiento, al rastreo, al control del virus. En segundo lugar, quiero decirte que desde el primer día, cuando empezó a conocerse la situación del virus y la expansión del virus, nosotras tuvimos una reunión con la alcaldesa Claudia López en donde le planteamos, por ejemplo, que una medida fundamental era la de la atención primaria en salud, la territorialización del problema, y por eso propusimos que 1.000 equipos atendieran en las diferentes localidades a las familias bogotanas para que les enseñaran a cuidarse, a prevenir el virus, a tener higiene, a prevenir el contagio de otras personas. Todo eso era absolutamente necesario. En el informe que nos da el secretario de Salud, nos dice ese programa apenas va en 28 equipos. Están haciendo otro tipo de medidas que son las de teléfono, que son las de llamadas, etcétera, pero todo el programa que desarrolló la Bogotá Humana de Territorios Saludables era ejemplar para poder en este momento que está viviendo en la ciudad haber contenido el virus y porque los resultados son desastrosos, los resultados de lo que se ha hecho no muestran que hayamos podido contener y salvar vidas. En tercer lugar, el tema también el tema para que la gente se pudiera quedar en casa. Entonces, claro que las cuarentenas, si duramos unos cuantos meses duramos en cuarentena en la ciudad, pero resulta que empezaron a aparecer los trapos rojos y la gente empezó a salir y la gente no podía más porque necesitaba comer, porque necesitaba sostenerse. Nosotras propusimos en todos los debates, en el debate del cupo de endeudamiento, en el de reactivación económica, en el debate del presupuesto, propusimos media renta básica para las 350 familias en Bogotá que recibieran 421.000 pesos mensuales durante un año para poder justamente atenuar una situación tan crítica como la que hemos estado viviendo. No se aprobó, no fue en una situación muy difícil. La gente necesita salir a conseguir el pan diario de cada día
y no ha habido una política realmente sensible con la sociedad colombiana, con los más necesitados. Y a eso se le agrega, por ejemplo, en temas como pequeños empresarios, la gente que tiene su pequeño negocio, la tiendita que tuvieron que cerrar, que quebraron muchísimos, cientos de negocios quebraron en la ciudad, y tampoco ha habido ayudas y sostenimiento importante y respaldo importante para que pudieran seguir, esperar un poco, esperar en sus casas a que pasaran las cuarentenas y poder luego retomar el curso de la economía. No hay vacuna, pero no hay medidas de choque. No hay vacuna, pero no hay una decisión y una voluntad política fuerte, porque es que esto no puede ser limosna ni paños de agua tibia. ¿Qué pasa? Bogotá está en una situación de salud tremenda, pero también está en una situación económica y social muy difícil. Y si no se toman medidas de choque en donde se redireccionen recursos, por ejemplo, no más recursos en troncales de Transmilenio, no más recursos en el metro que ni siquiera sabemos qué va a pasar con eso, no más, o sea, redireccionamiento de recursos. Se desperdició el San Juan de Dios también. ¿Cuánto no pedimos? Que el Hospital San Juan de Dios se reactivara. Sin embargo, se gastaron una cantidad de recursos, 20.000 más o menos millones en Corferias, que no atendió sino 200 personas y tuvieron que cerrarlo porque realmente no concurrían allí las personas. Una descoordinación enorme entre las IPS, la política pública del distrito en ese sentido, y el llamado en este momento es a que cambiemos de rumbo. Eso es lo que estamos diciendo. Cambiemos el rumbo para salvar la vida de la gente. Yo pregunto, ¿qué tanto estamos preparados para la vacunación? No hemos demostrado haber podido prepararnos para el segundo pico. Tuvimos 10 meses para prepararnos para el segundo pico y no nos preparamos. Estamos preparados para vacunar más de 5 millones de personas ya. Si las vacunas llegaran ya, ¿estaríamos preparados? Yo creo que esas preguntas también creo que pueden ser muy importantes las respuestas del doctor Urrego, que ha estado haciéndole seguimiento a toda esta situación y con el que hemos hablado muchísimas veces de esta situación. Dejo ahí, Holman, para dar espacio a mis otros compañeros del diálogo. Bueno, muy bien, acabamos de escuchar a la concejal de la Colombia Humana, la Unión Patriótica, quien hace, digamos, varios análisis. Pero yo quiero preguntarle al doctor Jaime Urrego. Un primer punto que señala la concejal Ana Teresa Bernal es, aquí, y usted me corregirá, doctor Urrego, el manejo de la crisis de salud de Bogotá en pandemia, con la pandemia o hacia la pandemia, lo están haciendo las EPS. Pregunto, ¿hace cuánto advertimos? Porque esto ya se lo había inventado el mundo, es decir, y era una de las recomendaciones que se hicieron desde el mes de marzo del año pasado. Señora alcaldesa, señor presidente Iván Duque, controlen, centralicen, centralicen la política de UCI, centralicen en ustedes la política pública para el manejo de la pandemia, deslíndanse de las EPS, denle orden ustedes a las EPS. Primera pregunta, doctor Urrego, ¿teníamos que llegar hasta acá, hasta los muertos, hasta el colapso, para habernos dado cuenta de eso, doctor Urrego? La respuesta es sí, pero es más grave porque estamos en un tercer momento. El primer momento fue el primer día que no se sabía, y eso hay que aceptarlo muy bien, por dónde había que emprender el rumbo. Eso es marzo del 2020. El segundo momento es el pico, en julio y agosto, que permite 4 o 5 meses de un aprendizaje impresionante y lleno de información científica y de experiencias en todo el globo terráqueo. Es decir, ya en julio no se carecía de la información de la cual nos encontrábamos en el mes de marzo. Pero ya ante el nuevo pico, queda en evidencia que eso que se ha dicho desde vastos sectores de la sociedad académica, social, económica, política, desde hace años, y que se ha dicho en Bogotá,
de que el sistema de salud colombiano es fallido en la medida en que se ha privatizado y se ha entregado el derecho a la salud al interés de unos intermediarios que velan por su rentabilidad económica y no por la garantía del derecho, era un error y que la pandemia requería el manejo desde lo público. Pues bien, a pesar de que en el gobierno de Claudia López hay funcionarios, en el discurso de ella misma ha habido planteamientos críticos frente a este tema en su historia política, pues resulta que al gobernar se les ha olvidado y han decidido al unísono del gobierno nacional que la única manera de manejar la pandemia es a través de las EPS. Y cosa peor, la vacunación se le entrega a las EPS también y el distrito no dice absolutamente nada. Y con la respuesta del secretario al debate que hizo la bancada de Colombia Humana, a la cual quiero felicitar porque fue de gran altura, rigurosidad, respeto, contundencia, la respuesta fue absolutamente decepcionante porque no se acepta ese punto central. Si la salud no se gobierna, no se pone bajo el control de la autoridad sanitaria, que en el caso de Bogotá es posible porque es un gobierno fuerte, es una administración que tiene los recursos, que tiene los medios, no se puede esperar lo mismo en otros lugares del país, pues definitivamente hay oídos sordos y más que oídos sordos parece que es al contrario, es la vocación de este gobierno, es mantener la línea de privatización, intermediación, que en el caso de Bogotá, y ya termino, Holman, es gravísima. ¿Por qué? La red pública, en el mejor de los casos, solo puede llegar al 15 o 20% de la población de Bogotá. Aquí, quien llega, pero en la realidad no llega, quien está a cargo nominalmente, porque estamos afiliados, en el 80% es de las EPS. Y si el gobierno no gobierna las EPS, pues apenas está tratando de hacer lo que hace con las uñas, con buena o mala gestión, con la red pública que apenas llega, concejala Ana Teresa, al 20% de la población de Bogotá. Entonces la primera tarea de un gobierno de Bogotá tiene que ser por todos los mecanismos posibles. Aquí no estamos llamando a infringir la ley, aquí estamos hablando a interpretar la Constitución y a interpretar los mandatos de la Corte Constitucional. Y sí es posible. Durante 12 años, 3 gobiernos hicieron esfuerzos que están documentados para ponerle cortapisa, para ponerle control, contrapeso a las EPS.